Buenas noches, ¿cómo están todos? Buenas noches, buenas noches. Bien, me alegra mucho que estén bien, señores. Discúlpenme que tuve un tema primero con la sesión que se corrió mucho y entonces luego a última hora el computador se me reinició y se complicó todo. Pero bueno, lo importante es que estamos por acá. Líderes, como saben, la semana pasada no pudimos sostener nuestro encuentro porque tuvimos el tema del blackout. No sé si algunos de ustedes pudieron ver parte del contenido de la unidad 5, que es el mismo que hemos habilitado o que quedó habilitado de la semana pasada. Si tienen alguna duda o aclaración, este, este módulo es un módulo un poquito complejo, seguro los que ya lo vieron se han dado cuenta. ¿Por qué? Porque aquí iniciamos el proceso de programación, ya en lo que es el ambiente de macro. Por eso no quise dejarlo por dado, compartiendo algún audiovisual de un encuentro anterior y demás, porque entiendo que es determinante que entiendan bien el concepto de esta unidad. Entonces, vamos a iniciar de inmediato por cuestiones de tiempo y así lo vamos viendo. Bien, en la unidad 5, así como habíamos conversado anteriormente, es la única unidad que se va a ver en este bloque de esta semana. Está compuesta, al igual que unidades anteriores, por la guía didáctica, audiovisuales de apoyo, foro de dudas y actividad práctica. Bien. También tenemos algunos elementos que son, en este caso, recursos que se van a utilizar en el desarrollo de la actividad práctica. Vamos a ir abriéndolos por acá. Como saben, este documento es el que tiene las funciones que vamos a utilizar. En las unidades 5 y 6 vamos a estar compartiendo el documento con las funciones. ¿Qué esperamos con esto? Que ustedes puedan tener como una primera buena impresión en el tema del ámbito de la programación. Muchas personas deciden desertar del mundo de las macros precisamente porque no tienen una primera buena experiencia, principalmente en el mundo de la programación. Entonces, la idea en las siguientes dos unidades es que ustedes analicen y puedan ir viendo la funcionalidad de cada uno de los comandos en el ambiente de programación que vamos a ir desarrollando, pero que a la vez estén seguros de que el desarrollo de la programación que vamos a estar desarrollando funcione. Bien, entonces lo que buscamos garantizar con eso es compartiendo el código, el cual vamos a analizar en nuestro encuentro paso a paso y que ya luego entonces ustedes lo van a ejecutar. Básicamente aquí vamos a guardarlo igual que como hicimos en la unidad 3, guardar dirección de enlace, guardar enlace como, perdón, y él nos va a pedir que lo guardemos en un lugar como un documento de texto. Guardo por acá. Y el siguiente es una imagen que vamos a estar creando un formulario, el cual va a poder ser completado por los participantes. Y más o menos de esta forma es que se espera que se visualice el entorno de llenado del formulario. Bien. A través de botones y una ventana que vamos a crear para precisamente que esto tenga la funcionalidad que esperamos. Entonces, si vamos viendo el contenido desde el inicio, tenemos nuestra guía didáctica nuevamente. Si ustedes tienen, eh, si quieren guardar estas guías, es importante que la almacenen. Una vez finalizado el curso, ya todo este contenido se va a ocultar de su perfil. Todavía está a tiempo para realizar las copias de seguridad que usted entienda sobre esas herramientas. ¿Qué vamos a ver hoy? Visual Basic para aplicaciones, que es el lenguaje de programación. Cómo crear formularios o ventanas dentro de Excel, las cuales
podemos nosotros personalizar a nuestra necesidad, conceptos de variables y constantes que no son más que contenedores de información que nos permiten guardar precisamente información, las cuales luego podemos mover dentro del programa o realizar cálculos si son valores numéricos entre una variable o constante y otra. Y el tema de los comentarios en el ámbito de programación, que no es menos importante porque nos ayuda a nosotros poder identificar secciones o partes de códigos que se estén requiriendo en algún momento dado. Ya aquí vamos profundizando en lo que es la definición de VBA. Nos indica qué significa Visual Basic para aplicaciones. Es un lenguaje de macros que se emplea para crear aplicaciones que permiten ampliar la funcionalidad del programa de la suite de Microsoft Office. Se puede señalar que Visual Basic para aplicaciones es un subconjunto casi completo de la herramienta de programación de Microsoft que se llama Visual Basic. Al estar incluido dentro del Microsoft Office, puede emplearse tanto en Word, Excel, Access, así como también en PowerPoint. O sea que no es una herramienta exclusiva de Excel, sino que también en estos lugares se pueden. Claro está, en Excel se ejecuta con más frecuencia por el tema de los cálculos y demás. La principal utilidad radica en poder automatizar tareas frecuentes eh, o cotidianas. El mundo de las macros cuenta con algunas funciones que vamos a ir visualizando. Tenemos, por un lado, las propiedades de los objetos y tenemos los métodos de los objetos. ¿Qué es un objeto? Un objeto puede ser un botón, puede ser una celda, puede ser un rango de celda, puede ser un cuadro de texto, puede ser un sinnúmero en este caso, lugares, posiciones, cuadros que se pueden utilizar como objetos. ¿Sí? Nos muestra de que, supongamos que tenemos el objeto auto, hace referencia aquí a un auto, un símil, ese auto en el cual nos desplazamos, ¿verdad? Diariamente hacia nuestro trabajo. Ese auto tiene varias propiedades, como son la marca, el modelo, el color, el tipo de transmisión, las cuales ayudan a describir mejor a ese objeto llamado auto. O sea, podríamos decir que las propiedades son esas que nos ayudan a describir el objeto. También hay propiedades que indican su estado actual, como por ejemplo la gasolina disponible, la temperatura del aire, velocidad, kilómetros recorridos, entre otras propiedades. Por otro lado, tenemos los métodos de un objeto, que en resumen son las acciones que podemos realizar con dicho objeto. Por ejemplo, con nuestro auto podemos hacer lo siguiente: encenderlo, avanzar, dar vuelta a la izquierda, vuelta a la derecha, dar reversa, detenerlo, apagarlo, entre otros. Todas las acciones que se pueden llevar a cabo con un objeto son conocidas como métodos. Entonces ya saben, las propiedades nos ayudan a describir el objeto y los métodos son las acciones que podemos hacer con ese objeto. Bien. Claro está, esto es un ejemplo a nivel de auto para tratarlo de comprender mejor. Pero si volvemos a Excel, por ejemplo, el objeto Workbook, que es el objeto libro, tiene propiedades como la hoja activa. Dentro de todas las hojas que yo tengo en un libro, puedo tener una única hoja activa. El nombre del libro, si es de solo lectura, si ha sido guardado, si, si ha sido guardado. Esos son algunas de las propiedades. Y algunos de sus métodos pueden ser guardarlo, cerrarlo, imprimirlo, protegerlo o desprotegerlo. Bien. Entonces, será difícil mencionar todos los objetos de Excel y sus propiedades en esta unidad, pero lo importante a recordar en esta ocasión es que cada elemento de Excel está siempre representado por un objeto en VBA. Y cada objeto tiene a su vez propiedades y métodos que nos permitirán trabajar con nuestros datos. O sea que esos objetos, un botón, una celda, yo puedo utilizarlos para interactuar con los datos que yo tengo en alguna posición dada.
Entonces, aquí los objetos en Excel son cosas. Una celda es un objeto, una hoja es un objeto, un libro es un objeto. Y de esa manera existen muchos más objetos en Excel. A lo que mostramos a continuación se le conoce como el modelo de los objetos, que no es más que viendo desde arriba hacia lo más profundo de lo que es Excel, la aplicación como tal. Luego tenemos el libro, la hoja, y dentro de la hoja tenemos las celdas, los rangos, las columnas y las filas, y así sucesivamente. Esta guía es bastante extensa, tiene mucha información que es importante que profundicen, y les voy a dejar de tarea para que la lean un poquito. Ya en cuanto a los audiovisuales, aquí tenemos los audiovisuales pregrabados, cómo ejecutar macros a través de un botón, cómo crear el formulario, cómo crear el macro Hola Mundo, también está por acá. Recuerden que la semana antepasada estuvimos viendo los macros grabados, a través del cual hicimos un macro grabado, lo ejecutamos, borramos y demás. En el foro de dudas es opcional. Nos dice Andy que entendió todo hasta el momento. Muchas gracias, Andy. Y ya acá es más o menos cómo nosotros vamos a ir ejecutando la ventana. Para ello, vamos a abrir lo que es nuestro ejercicio y vamos a abrir también las funciones. Para que abra. Perfecto. Entonces, aquí tenemos las instrucciones. Nos pide realizar el macro indicado en la hoja Hola Mundo, realizar la función indicada en la hoja o función suma, y realizar un formulario que almacene algunos datos. En la hoja Hola Mundo, básicamente aquí iniciamos con nuestro primer macro programado. A través de un botón vamos a insertar una línea de comando. Eh, en este caso vamos a utilizar la pestaña programador. En vez de utilizar la grabadora de macros, vamos a venir a macros y vamos a visualizar que no tengamos macros pregrabados, solamente estos que están aquí que son del sistema. Si yo quiero insertar un botón para programarlo, recuerden que la semana antepasada insertamos el botón de acá, de controles de formulario. Este tipo de controles de acá de formulario se utilizan cuando ya yo tengo un macro pregrabado, o sea que grabé mi macro primero y después quiero ejecutarlo con alguno de estos elementos o controles de formulario. Ya para las unidades 5 y 6 vamos a utilizar los macros, los controladores de ActiveX, que son controladores que nos permiten a la hora de nosotros insertarlos, programar la ejecución que yo necesito en ellos. Bien. Cuando yo inserté este controlador la semana pasada, que lo traté de colocar acá, él automáticamente me invoca la sección de macros para que yo elija qué macro yo quiero enlazar. ¿Recuerda? Mientras que si yo lo inserto directamente desde acá, él me va a permitir insertar el botón y no me va a pedir que yo lo enlace a algún macro. ¿Por qué? Porque él está esperando, como el tipo de botón que es, que yo le agregue la programación que yo quiera ejecutar. ¿Y qué programación yo voy a ejecutar? La que me indica acá. Y esa programación aquí está como una imagen. Si yo la quiero copiar, la puedo copiar desde el documento de texto que tenemos acá. Voy a ir despacio. Si alguien en algún momento se atrasa o quiere que repitamos algo, puede abrir su micrófono y con gusto les aclaro, ¿bien? Un segundito.
Perfecto, entonces continuamos. Entonces, vamos a agregar nuestro botón. Aquí tenemos el botón agregado. Aquí empezamos a ver lo que es el contexto de las propiedades. El botón dijimos que es un objeto, ¿se acuerdan? Entonces, ese objeto yo puedo ver aquí las propiedades como tal del mismo. ¿Y las propiedades qué son? Esas características que nos permiten a nosotros poder personalizar ese objeto eh, en la forma que nosotros queramos. Por ejemplo, a este objeto yo puedo cambiarle la propiedad del caption. ¿Qué es el caption? El caption es la información que yo creo que yo quiero que el botón muestre. Por ejemplo, en el botón como tal, yo quiero que él muestre presionar, guardar, borrar, pero en mi caso yo quiero que diga, por ejemplo, hola mundo. Bien, aquí lo tengo. Aunque ese botón internamente a nivel de programación tenga este nombre que se muestra aquí arriba, el que él va a mostrar es este que está acá en el caption. Bien, entonces ya eso yo estoy cambiando la propiedad. Bien. También puedo cambiar lo que es el background color. El background color es el color que tiene el botón de fondo. Ah, bueno, aquí tengo varios colores. Puedo cambiarlo acá. Y vemos cómo va cambiando esa propiedad de ese objeto llamado botón. Puedo cambiar también lo que es el font color. El font color es el color del texto. Ah, bueno, lo quiero resaltante. El texto aquí se muestra blanco. Puedo cambiar también lo que es la fuente. La fuente es el tipo de letra eh, y demás. Yo puedo jugar con esto para que el tamaño y demás, para que se vea más grande. Bien, entonces de esa forma podemos nosotros jugar con las propiedades de este objeto como tal. ¿Dudas, aclaraciones, señores? ¿Vamos bien? Déjenme Está, saber. está fácil hasta ahora, está fácil Ah, hasta ah, ahora. está bien, entonces, vamos bien, entonces. Ahora estamos viendo la propiedad, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver eh, lo que es el método. ¿Qué yo quiero que ese botón ejecute cuando yo lo presione? Bien, entonces yo voy a darle un doble clic para que él me permita insertar la programación. Si recuerdan, la semana pasada, cuando nosotros grabamos nuestra macro, esa macro generó una programación. ¿Se acuerdan? Que debimos hacerle una captura cuando entregamos la actividad. Entonces, en este caso, en vez de nosotros ver la grabación que se va a crear, porque no la vamos a grabar, debemos insertarla nosotros. Cuando yo le doy un doble clic a un objeto que quiero insertarle la programación, él abre lo que se llama una subrutina. Una subrutina quiere decir que es un espacio privado en el cual yo puedo insertar la programación específica de ese objeto llamado botón. Entonces, esa subrutina por lo regular tiene el nombre que tiene el objeto o el botón a nivel de programación. Y como yo le doy doble clic a ese objeto, es lo que yo quiero que se ejecute cuando se haga un clic sobre el mismo. Por eso ustedes ven que aquí dicen private sub, su rutina privada, el nombre del botón. ¿Por qué? Porque cuando yo le di aquí a la propiedad, el nombre del botón que asumió fue este. ¿Lo ven? Si ese nombre de botón yo lo cambio, miren qué interesante. Si ese nombre, si aquí yo cierro esto y en el nombre del botón a nivel de programación, yo lo cambio. Lo único que sí deben tomar en cuenta es lo siguiente. A nivel de programación, los nombres deben ser únicos en el libro que yo esté trabajando. Por ejemplo, si yo inserto otro botón acá, van a notar que ese botón asume el Common Button 2, ¿lo ven? Porque ya él identificó que existe un Common Button 1. Bien. Pero ese nombre yo lo puedo cambiar. Yo puedo decirle aquí, por ejemplo, en las propiedades, Common Button Win, por ejemplo. Bien. Si yo no enter, ya está. Cuando yo le dé doble clic a ese botón para agregarle la programación, me va a decir, mírenlo acá. Common Button Win. ¿Lo ven? Ahí está la relación entre uno y otro. Este no lo vamos a usar, ya no lo necesitamos. Entonces, por esa razón, este elemento que está acá
de en subrutina es un elemento que es variable. Si yo cambio el nombre del botón, pues aquí no me va a aparecer primera macro, sino el que yo le coloque a la propiedad de ese botón. Y el endsub, que viene siendo el cierre de la programación que estamos haciéndole a ese objeto llamado botón. Entonces, ¿cuál es la única programación que realmente vamos a agregar? Esta línea que está acá. MessageBox o la MOV. MessageBox es una función. Así como en Excel tenemos funciones como promedio, sumar sí, función sí, producto, eh, contar sí y demás. Aquí en programación, en Visual Basic, también tenemos funciones que nos permiten acortarnos el camino. Bien, entonces, por ejemplo, MessageBox es una función que permite mostrar en pantalla lo que esté en comillas doble. Bien, entonces yo puedo, miren qué fácil, yo tengo todo acá. Lo estoy explicando desde cero para que lo comprendan el génesis, pero todo está aquí, que usted básicamente lo que va a hacer es un copy-paste. Bien, y tenemos el MessageBox. ¿Por qué copio esta única línea? Nuevamente, si se fijan acá, el nombre de la subrutina acá es Hola Mundo. El nombre de la subrutina acá es mi primera macro. Pero el nombre de la subrutina real de mi botón es Command Button Win. Bien. Entonces no hace sentido yo copiar esto si no existe nada en lo que lo voy a enlazar. Entonces me va a dar un error. Entonces acá yo copio solamente esta línea, que es la que voy a colocar acá. Ah, bueno, que aquí me dice Hola Mundo. Si yo quiero ponerle aquí, Hola Mundo, espacio, Win. Bien. Deben tomar en cuenta las comillas dobles. Esas comillas dobles al final y al inicio se hacen con Shift 2. Deben ser ese tipo de comillas dobles, que es la que le identifica al lenguaje de programación, que es una cadena de caracteres estática que yo quiero guardar. Bien, entonces vamos a guardarlo acá. Le decimos guardar nuevamente. Ya esa información se guardó. Y si cierro por acá, los botones, cuando yo lo inserto, por lo regular, se insertan en un modo que es el modo edición o modo diseño. Si se fijan aquí en este botón, está activado el modo diseño, que es el que precisamente nos permite a nosotros modificar las propiedades y los métodos de los objetos. Para yo ejecutar lo que ya yo agregué a mi programación, yo debo desactivar ese modo de diseño. Cuando yo lo desactivo, que trato de ejecutar presionando un clic sobre ese objeto, entonces él nos va a mostrar la programación que ya tiene dicho objeto. Si ese objeto tiene un error en la programación, pues me va a dar un error. En nuestro caso, no nos dio error porque ya aquí tiene la información. Ah, bueno, quiero cambiar el contenido. Vengo aquí, modo diseño, doble clic, él me va a llevar al área de programación y aquí agrego, por ejemplo, 2026. Aquí está. Ah, bueno, aquí me comí vamos a agregar la comilla doble. Desactivo el modo de diseño, vamos a probar otra vez. Y ya aquí nos aparece la. Bien, así de simple es nuestro primer ejercicio. Nada complejo, si se fijan, todo está ahí. Lo voy llevando despacio, vamos grabando para que ustedes vayan teniendo toda la información como lo más clara posible. Ya con esto hicimos la primera actividad. La segunda actividad es nosotros crear una función. Muchas veces nosotros utilizamos funciones de cálculo en Excel que no sabemos qué hay detrás. Simplemente la utilizamos en nuestro día a día, sabemos que funcionan y confiamos en ellas. Y ya está. Pero ¿qué pasa? Puede darse la necesidad en algún momento dado que tengamos una necesidad puntual de crear cálculos específicos o combinaciones de funciones en específico. Bien, por lo regular, si yo ejecuto una función que se llame mi suma, esa función lo que hace es sumar una cantidad de valores. Pero ¿qué pasa? Esa función de mi suma tiene detrás una línea de programación, que son estas que están acá, que es la que permite la ejecución. La idea de este escenario es nosotros analizar qué hay detrás de la función suma y que aunque es una función bien fácil que nosotros utilizamos en nuestro día a día y que en cuestiones de segundos nos ejecuta múltiples cálculos, lo cierto es que detrás hay una cantidad de código que analiza cada uno de esos escenarios y en base a ello tenemos el resultado.
Bien. Claro está, si mañana usted quiere combinar una función que sume unos elementos, luego lo multiplique y luego lo divide y me dé el resultado, bueno, pues con este tipo de herramientas usted va a poder tener una idea de cómo llevar a cabo ese tipo de trabajo. Entonces, aquí vamos a simular lo que nos muestra en pantalla. Vamos a agregar unos elementos que son los que tenemos acá. Y aquí vamos a hacer la sumatoria con la función tradicional. Si yo vengo acá a inicio, le digo sumar, me va a pedir que indique el rango de celdas. Y aquí yo presiono Enter y ya está. Aquí tengo el resultado. Si mañana yo cambio uno de estos elementos a 3, voy a ver cómo se auto recalcula acá. Bien. Pero ¿qué es lo que hace detrás esto? Hace esto que está acá. Me dice la función suma, se le guarda con el nombre de mi suma en este caso. Se va a guardar como un rango de datos del tipo doble, quiere decir que el tipo de datos que él va a almacenar aquí es numérico, eso significa doble. Si yo lo quisiera que fuera, por ejemplo, string, fuera alfanumérico. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Luego, con el comando dim, declaramos una variable. Recuerden que hablamos de eso en la guía. Una variable que es un contenedor de información. Viene siendo como un recipiente de información, como un cubo donde yo almaceno información. Entonces, ese contenedor de información se llama de una forma, en este caso se llama celda, y tiene un tipo de datos que es rango. Rango quiere decir esa selección de celda que yo hice acá para indicarle cuál es el rango de celda que yo quiero que se sume en esa función suma. Bien, entonces tengo varios tipos de datos. Tengo un tipo de dato que es doble, que es numérico en nuestro español. Tengo un tipo de dato que es string, que es alfanumérico. Tengo un tipo de dato range, que es rango de celda. Y tengo un tipo de datos date, que es fecha. Esos son los más comunes. Bien. Entonces, acá nosotros vamos a utilizar el range y vamos a utilizar el doble, que es numérico. Bien. El doble que es donde cuando se ejecute la función, el valor que se va a devolver a la celda de donde se ejecutó va a ser un tipo numérico. El rango de celda, que es el rango de selección de la celda, y el resultado, que también va a ser un tipo doble, que es el que le va a pasar el resultado al final de la función. Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es la magia acá? Él va a decir aquí, miren esto que interesante. Para cada celda en el rango de celda que seleccionaste, vas a hacer lo siguiente. El resultado va a ser igual. En este caso, el resultado es 0 porque lo acabo de declarar. Va a ser igual a la suma del resultado, que es 0, más el valor de la primera celda de ese rango. Mi rango fue este, el primer valor es 1, ¿se acuerdan? ¿Cierto, verdad? Es 1. Entonces, digo, 1 más 0, que es el valor del resultado, va a ser igual a 1. Y él pregunta acá, ¿existe una siguiente celda? Sí. Baja a la siguiente celda. Y vuelve aquí arriba y dice, resultado, que anteriormente era 0 y ahora es 1, va a ser igual a 1 más el valor de la celda actual, que es 3. Serían 4. ¿Existe otra celda? Sí. 4 más 3, 7. ¿Existe otra celda? Sí. 7 más 4, 11. ¿Existe otra celda? Sí. 11 más 5, 16. ¿Existe otra celda? No. ¿Por qué? Porque la selección la hicimos hasta acá. Ah, si no existe otra celda, entonces ese resultado que fue 16, retórnalo al lugar desde donde se invocó mi suma, la función mi suma. Y por esa razón vemos que aquí nos retorna un 16. Pero fíjense cómo ese proceso que nosotros fuimos haciendo paso a paso, a Excel le toma fracciones de segundo. Bien. Quizás si el proceso fuera mucho más extenso a nivel de cantidad de valores a sumar, puede que le tome menos tiempo o le tome más tiempo. Bien. Pero esa es la idea.
Entonces, si mañana usted tiene una necesidad puntual de que, por ejemplo, multiplicar un valor X por un valor Y y hacerlo sucesivamente, este tipo y esto usted lo va a utilizar con cierta frecuencia, porque es otra cosa. Si es simplemente para ejecutarlo una vez, lo hago manual. Ahora, si lo ejecuto con mucha frecuencia, porque entiendo que eso me aporta a la productividad laboral, por ejemplo, pues entonces lo puedo personalizar para que se ajuste a una medida específica. Entonces, esa función yo la puedo agregar. ¿Cómo la vamos a agregar? Presten atención. Vamos a ir al área de programador y al caso de las funciones, a diferencia de el ejercicio anterior que fue un botón que se insertó, las funciones se ejecutan directamente con el símbolo de igual. Así como yo invoqué esta con símbolo de igual, no requiere un botón para ejecutar. Pero para yo crear la programación, debo ir acá, a Visual Basic. No a macros que lo hemos visto anteriormente, sino a Visual Basic. Este sí lo habíamos visto anteriormente. Vamos a ir a la función, a la hoja de suma, función suma. Y acá en la función, en la hoja de suma, si se fijan aquí, todas las hojas que tiene el libro son esas hojas que tenemos aquí abajo. En Visual Basic aquí yo veo el proyecto. Vamos a insertar lo que se llama un módulo. Dentro de la función suma, vamos a insertar un módulo. Así como vemos un módulo acá, ¿lo ven? Módulo 1, vamos a insertarlo dentro de esto. Ahí está. ¿Qué me permite el módulo? El módulo me permite a mí aislar el contenido de la programación de esa función de las demás. ¿Sí? Si en esta hoja yo tengo n cantidad de funciones o n cantidad de programaciones en botones, los módulos nos ayudan precisamente a eso. Entonces, vamos a ir a nuestro file de texto. Y ya explicamos paso a paso qué hace cada una de estas líneas. En este caso la vamos a copiar completa, porque en el caso de la función, como no se hace referencia a un botón, se copian directamente desde function hasta en function. Y vamos a hacer algunos cambios, claro está. Vamos a hacer algunos cambios para que se note. Aquí vamos a colocarle mi suma win, que es como dice inicialmente. O aquí hay algo como extraño. Hay algo como extraño en el insert. Momentito. Ya está. Parece que hay algo con mi teclado. Vamos a ver. Parece que hay una función activada que me está borrando el contenido. Ya. Parece que había la función insertar. Estaba. Vamos a ver ahora. Ahora sí. Él me estaba borrando lo del frente, ¿verdad? Y yo quería. Entonces,
Lo que sí deben tomar en cuenta es algo. Cuando usted cambie el nombre acá arriba a la función, debe cambiarlo también al lugar donde va a retornar la función. Si no lo cambia aquí debajo, le va a dar un error. Así que no asumió esta parte bien. La programación es muy delicada. Tienen que tomar en cuenta que a veces un punto de más, una coma de menos, puede crearnos un dolor de cabeza. Por eso debemos estar bien atentos cuando estamos trabajando en él. Ya aquí básicamente yo inserté el mismo texto que tenemos acá. Lo que hemos es agregado una pequeña modificación para que vean que es algo personalizado. Lo guardo. Y ya, por ejemplo, si yo quisiera ejecutar esa función, por ejemplo, aquí puedo visualizar, según yo voy insertando, cómo aquí me aparece la función que hemos creado. Lo visualizan acá. Y así como Excel tiene 400 y tantas funciones, yo puedo agregar las funciones que yo necesite, que hagan el cálculo que yo necesite específicamente. Bien, le hago doble clic, me va a pedir el qué, el rango de celdas que yo quiero que sean sumados. Lo selecciono, cierro en paréntesis y presiono Enter. Y aquí podemos visualizar cómo la función mi suma Win 2026 y la suma tradicional, que es la que utilizamos comúnmente, tienen el mismo resultado, incluso si cambiamos los valores. Ella automáticamente se ajusta y recalcula. Bien, entonces esa es la prueba que vamos a hacer cuando usted comparta su documento en la actividad práctica. ¿Dudas? ¿Cómo vamos? Falta el cherry del pastel todavía. Vamos a ver. Déjenme saber. Buenas noches, maestro. Sí, señor. Adelante. Una pregunta, maestro. Si en caso yo quisiera que no solamente sume, que también subtotalice, ¿lo podría hacer en este caso? Sí, claro. Claro que sí. Lo único que tienes que ajustar el código. Bien, tienes que ajustar el código. Por ejemplo, cada uno de esos elementos que estamos viendo acá no son elementos que yo me lo inventé. Son elementos que ya están dentro de lo que es el lenguaje de programación de Visual Basic. Claro está, en este módulo lo que buscamos como hacerle la vida como lo más fácil posible, que usted tenga como una breve introducción al mundo del Visual Basic a nivel de programación y que tengan eh, una primera buena impresión. Por lo que le dije al inicio, la mayoría de personas abandonan las macros porque cogen tanta lucha, por decirlo así, para que un macro le funcione que dicen, no, pues yo voy a dejar esto, ¿me entiendes? Pero lo cierto es que no es algo complejo, siempre y cuando dediques un poco más de tiempo a ir conociendo. Esto viene siendo como un idioma, como un lenguaje que aprendes nuevo, ¿bien? En el cual, por ejemplo, si estás estudiando inglés, una de las principales funciones o de los principales, de lo más importante que vas a ver es el aprendizaje del vocabulario, aprender qué significan las palabras. Bien, esto no es la excepción. Aquí igual vas a ir aprendiendo qué hace cada función con el contenido de la guía. Bien, claro está, lo hacemos como un poquito más express para que ustedes puedan ir probando y viendo que funciona con lo que ya explicamos específicamente en el encuentro. Pero el cielo es el límite a nivel de programación. Puedes hacer bastantes cosas con los conocimientos a nivel de programación. Bien. Pero, por ejemplo, eh, si lo podemos llevar a otro nivel, esto, tenemos aquí el formulario, que es donde ya le damos otro nivel a esto de la programación. Y presten atención, que esto es bien interesante. Por ejemplo, en este caso en particular, se nos pide crear esto. Vamos a crear un formulario como este y vamos a crear una ventana personalizada en Excel. Cuando yo presione este botón, se va a abrir esa ventana. Imaginen por un momento que tenemos la necesidad de crear
de insertar en este formulario 10.000 registros con información de clientes. Bien. Entonces, por ejemplo, en este caso yo voy a crear ese mismo formulario acá. Registro número. Vamos a crearlo inclusive, presten atención, en la misma fila, porque este macro que tenemos acá es un macro funcional, pero no está del todo pulido a nivel de validación. Bien, queremos que sea algo que funcione, que sea bien básico y que ustedes lo puedan ver trabajando. Entonces, un punto importante acá es que iniciamos en la fila 8. Bien, eso ténganlo siempre en cuenta en este escenario. Registro número. Ahora estamos más o menos ahí haciendo el formulario. Cédula. Nombre y apellido. Luego tenemos acá número de teléfono. Esto vamos a crearlo un poquito de esta forma para darle un poco de forma. Vamos a ampliarlo un poquito más. Perfecto. Vamos agrandando un poquito. Y vamos a darle un poco de formato. Bien. La idea es que acá se inserten los valores. Vamos a agregar un botón acá que se llama registrar, como está acá. Ese botón igual lo vamos a agregar como vimos anteriormente. Programador, insertar, de ActiveX. De aquí para adelante todo ActiveX. Propiedades. En el caption vamos a ponerle registrar. Y vamos a ponerle un texto un poquito más grueso. Font, negrita, 16. Vamos. Entonces, ese botón que hace, no hace nada ahora mismo. Si yo quito el modo diseño y le doy aquí a presionar, no va a hacer nada. La idea es que ese botón, cuando yo lo presiono acá, me abra una ventana. Porque, por ejemplo, si yo tengo aquí que insertar el número 1, presiono Enter y ya mira dónde va el puntero, aquí abajo. Inserto mi número de cédula acá. 001, guión, debo tomar en cuenta el guión. 402, este valor, este, guión otra vez, este. ¿Sí? Son elementos que debo tomar en cuenta. Cuando presiono Enter, vuelvo y me baja acá. Tengo que venir acá. Todo esto me quita tiempo. Entonces yo quiero crear una ventana que según yo le vaya dando a Tab, ella vaya bajando al siguiente campo y cuando yo presiono un botón guardar, ella vierta la información a este formulario que tenemos acá. Esa es la idea. Bien. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos ahora a crear lo que se llama un formulario. Eh, para crear nuestro formulario, vamos a ir a Visual Basic nuevamente. Y estando acá en la hoja de formulario, vamos a ir a menú insertar. ¿Se acuerdan que ahorita fuimos y creamos un módulo? Ahora vamos a crear lo que se llama un user form o un formulario de usuario. El formulario de usuario nos permite a nosotros crear ventanas personalizadas que se pueden integrar totalmente con Excel en base a una necesidad puntual que se tenga. Yo puedo tener N cantidad de botones que tengan acceso a N cantidad de ventanas que tengan acceso a N cantidad de programación. Esto es bien amplio, o sea, no es algo que delimita. Bien. Entonces, acá yo puedo crear ese formulario que igual me permite ponerle objetos como botones, cambiarle las propiedades, cambiarle el método y todo lo demás. Todo bajo ese concepto inicial que vimos en la guía. Bien. Entonces,
Esta ventana yo la puedo ajustar a mi necesidad. Puedo ver aquí, por ejemplo, las propiedades de la misma. Miren aquí donde se nos agrega. Igual tiene un nombre a nivel de programación. Igual tiene un caption, que lo vimos al inicio. Igual tiene background color. Igual tiene tipo de letra o el color de esta parte aquí arriba. Yo puedo jugar con todo esto. Entonces, por ejemplo, vamos a colocarle aquí en el caption, formulario de datos. Esto. Y aquí yo tengo mi ventana. Solamente, aquí está. Si yo quiero, por ejemplo, agregarle elementos a esa ventana, puedo irle agregando elementos. Por ejemplo, aquí yo tengo este cuadro de herramientas, el cual me permite agregarle botones y demás. Si no les aparece directamente, aquí en el menú Ver van a encontrar todo lo que es las propiedades, que son estas que están acá, el cuadro de herramientas, que es este que está acá, todo está acá. Entonces, por ejemplo, yo primero voy a insertar aquí una etiqueta. Una etiqueta viene siendo el título que yo quiero que tenga la ventana acá. Esta es la etiqueta, la inserto acá. Cada uno de esos elementos que yo voy insertando son objetos. Cada objeto de esto, que es label 1, por ejemplo, tiene propiedades. Propiedades que yo puedo personalizar. Y en el caption le pongo este nombre, mírenlo aquí donde aparece. Y ya aquí yo puedo personalizarlo, cambiándole la fuente, negrita, la quiero más grande, 20, la quiero subrayado, por ejemplo. Y ya esto va tomando cierta forma. Lo voy a hacer un poquito express por cuestiones de tiempo, pero de esta forma nosotros podemos ir creando nuestra ventana. Y si la queremos ir probando, por ejemplo, aquí podemos darle a play e ir probando nuestra ventana, cómo va a quedar. Bien. Así vamos a ir agregándole elementos a la ventana, que va a permitir que yo, insertando los datos acá, los voy a poder luego, presionando un botón, llevarlos acá sin mayores contratiempos. Si voy muy rápido en algún momento, me detienen para así aclararle cualquier duda que tenga. Entonces vamos a insertar los títulos. Vienen siendo estos títulos que están acá. Yo quiero que se agreguen aquí para luego tener un cuadro acá donde los usuarios puedan insertar sus datos. Ese primer título se va a llamar igual etiqueta. La etiqueta, vamos a insertarla acá. Esa etiqueta son numeradas. Si se fijan, esta primera se llama label 1. Esta segunda se llama label 2, por lo que les decía, que los elementos no pueden repetir su nombre en un mismo programa. Entonces, aquí vamos a crearle el nombre, se va a llamar, en el caption que va a mostrar, registro número. Y acá vamos a agregarle un poco de formato. Más o menos de esta forma. A este primero de este grupo yo me esmero y aquí hago todo el ajuste necesario, porque ya los demás yo lo voy a copiar y lo voy a pegar y así no tengo que volver a ajustar el tamaño, el tipo de letra y demás. Bien. Por ejemplo, este se llama registro número, ¿verdad? Yo lo copio con control C y cuando lo pego con control V, van a notar como se copió igual con el mismo caption, pero en el nombre de programación dice label 3, ¿lo ven? Este anterior decía label 2, ¿lo ven? Entonces, ¿qué yo tengo que hacer ya? Nada más cambiar el caption para que muestre lo que yo quiera que muestre. Y yo quiero que muestre cédula. Entonces vengo acá, veo el caption, vuelvo y copio y pego, se llama label 4, ¿lo ven? Este se va a llamar nombre y apellido. Y así voy posicionando cada elemento en la ubicación que quiera. Si se fijan hasta el momento, nosotros no hemos puesto una línea de programación. Estamos diseñando nuestra ventana, número de teléfono.
Estamos diseñando nuestra ventana a la medida. Si se fijan aquí, ya los elementos están insertados. Si yo lo quisiera probar, le doy a play y aquí puedo ver mi ventana. Pero ¿qué pasa? Estos son etiquetas, no es más nada que una leyenda. Aquí ya yo debo colocar los recuadros que me permitan insertar la información que yo necesito llevar acá. Ese tipo de objetos se llaman cuadros de texto. Los cuadros de texto están aquí a la derecha de etiqueta. Y los cuadros de texto no tienen lo que se llama caption. O sea, no nos permite aquí insertarle un elemento que le permite insertar un nombre. Esa propiedad no la tiene ese objeto. ¿Por qué? La idea es que cuando se pruebe, es que dentro de él se coloquen los datos. Entonces, si ya tiene un dato, entonces no tiene sentido. Bien. Igual, los objetos de este tipo tienen un nombre. Tesbos 1. Bien. Y según yo lo voy copiando y pegando, va a pasar lo mismo. Tesbos 2, lo ubico por acá. Tesbos 3, mírenlo aquí. Y ese nombre es muy importante porque luego yo voy a hacer la referencia de que ese Tesbos 1, yo quiero que se copien los datos a la celda A9, por ejemplo. Bien. Ese vertido de información se hace en base a esa referencia. Entonces ya aquí tenemos nuestra ventana, así va. Si le doy a play acá, puedo ir viendo cómo va. Con tab puedo desplazarme a la siguiente, con tab a la siguiente, con tab a la siguiente. No hay programación, no. Simplemente información que se pierde porque no tengo botones que hagan nada. Ahora vamos a agregar los botones. Vamos a agregar los botones, aquí están los botones. Vamos a decirle aquí que ese botón se va a llamar salir. Ese botón es un común botón 1. Vamos a ponerle aquí que se llama salir. Vamos a ponerle una fuente más grande. Y vamos a ponerle un background diferente. Y un color de esta forma. Ese botón, para asegurarnos de que sea del mismo tamaño y demás, y las mismas propiedades, lo copiamos y lo pegamos. Si se fijan, se copió idéntico. Lo que vamos a hacer es cambiarle el caption. Si se fijan aquí, este se llama Common Button 2 y el anterior Common Button 1. O sea que a nivel de programación son dos objetos diferentes. Vamos a ponerle a este guardar. Aquí está. Ya tenemos nuestra ventana. Si yo le digo nuevamente probar, tengo mis datos, lo puedo insertar. Pero si le digo guardar, no hace nada. ¿Por qué? Si le digo salir, no hace nada. ¿Por qué? Porque los botones están insertados, pero no tienen ninguna programación asignada. Que es lo que vamos a hacer ahora. Una vez que se diseña, entonces yo voy a programar cada uno de esos botones para que cuando se inserten los datos, que él haga una u otra cosa. Incluso, cuando yo presione acá, él debe ejecutarme esa ventana que acabamos de diseñar. Bien. Vamos bien. ¿Dudas, aclaraciones, señores? Yo sé que en la marcha vamos a ir viendo y van a surgir bastante, pero lo bueno es estar positivo e ir avanzando con el audiovisual también. Ok, entonces ya hemos creado nuestra ventana aquí en Visual Basic. Aquí está. Esa ventana se llama User Form 1, que es este que está acá. Yo puedo tener N cantidad de formularios acá creados diferentes que hagan referencia a diferentes funciones. Bien, esto es inmenso. Entonces, vamos a ver nuevamente la programación, el documento de programación que tenemos acá. Y el documento de programación, que lo habíamos utilizado anteriormente con la función de suma, ¿de acuerdo? Aquí tiene toda la programación de esos tres botones que tenemos ahora. El primero que vamos a utilizar es el de registrar. Cuando yo lo presione, él debe mostrar la ventana que acabamos de crear.
que es esta que está acá. Ese formulario se llama User Form 1. Se puede llamar de la forma que yo quiera, pero el nombre por defecto es formulario de usuario 1. Según yo voy creando formulario, va a ser formulario de usuario 2, 3, 4, 5, 6. Pero ese es el nombre por defecto. Entonces, él me está diciendo a mí en la programación que a ese botón que se llama registrar, tú le vas a agregar, miren aquí, esta línea de código que dice userform1.show. .show significa, el show significa muestra. El userform 1. Muéstrame el formulario 1. Bien. Esa es la única línea de código que va a tener ese botón. Activamos el modo diseño, le damos un doble clic y acá en la programación que se va a ejecutar cuando se haga clic sobre ese botón, va a estar esa única línea de código, donde el userform 1 hace referencia al formulario 1 que acabamos de crear y el show que lo muestre. Bien. Guardamos, damos nuevamente. Y ya si desactivamos el modo de diseño, podemos notar que cuando yo presiono aquí el botón registrar, ya mi ventana aparece. Si le digo salir, no hace nada porque no hemos programado ese botón. Si le digo guardar, tampoco hace nada porque no hemos programado ese botón. La X viene programada por defecto. Por eso cuando le damos un clic, encierra. Entonces ya yo puedo abrir y cerrar mi ventana que yo he desarrollado. Bien. Vamos ahora a darle vida al botón salir. Modo diseño. Vamos a ir al Visual Basic. Y en el formulario 1 vamos a darle doble clic al botón salir. Aquí está como botón 1. ¿Qué programación vamos a poner acá? El siguiente. Un load userform 1. Cierra el userform 1. Si ya está abierto, entonces tú lo vas a cerrar. Esa única línea de código. Acá. Guardamos. Guardamos nuevamente. Y acá vamos a probar nuevamente. Desactivamos el modo diseño. Y ya aquí podemos ver que se abre nuestra ventana. Si le damos a guardar no hace nada. Si le damos a salir, ya sale. De esa forma nosotros vamos a ir dándole vida a nuestras ventanas, a nuestros formularios que nosotros vamos a ir creando en Excel, en base a una necesidad puntual que se requiera. Bien, ya para el botón eh, guardar, que es el botón que tiene más acción en este formulario, vamos a copiar el siguiente código. Y este código me gusta siempre analizarlo para que así ustedes entiendan qué hace. Bien. Acá lo que hace es lo siguiente. El código inicia aquí arriba. Recuerda cuando les dije al inicio que debemos colocar el título en la fila 8. Es porque ya el código está previsto para que la inserción de datos inicie en la fila 9. Bien, si usted inserta el valor número 1 en ese registro, la programación va a hacer el siguiente cálculo. 9 más lo que tenga el testbox 1, es este. En este caso pusimos un 1, sería 10 menos 1, volvería a 9. Si ese valor tuviese un 2, sería 9 más 2, 11, menos 1, sería el 10. Y así sucesivamente iría la secuencia. Bien, si usted se equivoca y salta un número, pues entonces ese número se va a quedar en blanco y va a saltar al siguiente. ¿Puede entender? Entonces, acá se determina la fila en donde se van a insertar los datos. Luego que se determina la fila, entonces, en las siguientes líneas se determina en qué columna se va a agregar cada dato. Por ejemplo, el testbox 1 se va a agregar en la fila identificada en la columna 1, que sería la columna A. La columna 2 sería la B, la columna 3 sería la C y la columna 4 sería la D. Bien, vamos a hacer eso inicialmente y vamos luego a ver las siguientes partes para que ustedes vean qué hace cada una de los bloques que vamos viendo y cómo configurando cada una de esas programaciones, de esos bloques, podemos ahorrarnos tiempo significativamente cuando estamos trabajando en inserción de datos. Bien. Entonces vamos a agregar primero estos elementos, desde acá hasta acá.
Lo vamos a agregar aquí en el Command Button 2. Lo guardamos y vamos a probar. Registrar. Vamos a insertar aquí el valor 1. Vamos a agregar la cédula 223, 2, 3, 4, 5, 6, 10, y ahí está. Ah, perdón. Aquí está. Miren lo que va a pasar. Yo le voy a dar a guardar. Podemos ver que la información se me copió correctamente acá. ¿Lo ven? En cada lugar. Pero ¿qué pasó? Podemos visualizar que acá todo se quedó sucio. Entonces ya yo tengo que venir aquí y limpiar la información para poder insertar el siguiente elemento. Bien. Entonces, eso yo no quiero que pase. Le voy a dar a salir. Voy a ir nuevamente a Visual Basic y vamos a agregar la siguiente sección de código. La siguiente sección de código, ¿qué es lo que hace? Una vez tú copias los datos a las celdas, entonces cada uno de esos cuadros de texto que tienes ahí ya sucio, lo vas a poner en blanco, entre comillas doble. Miren el espacio en blanco acá. ¿Qué es lo que hace esto? Estas 4 líneas lo que hace es precisamente, luego de que se copian los datos, entonces tú vas a limpiar los campos. Volvemos otra vez. Registrar. 2. Voy a cometer un error. Voy a saltar al 3. El ejercicio aquí tiene que ser 9 más 3, 12, menos 1, 11. O sea que la información debe caer aquí en la fila 11. Vamos a ver si se da. ¿Qué debe hacer ahora? Cuando yo presione guardar, debe copiar la data en la fila 11 y debe borrar la data de acá. Ahí lo vemos en el 3. Copió la data acá, limpió la data aquí. Y miren qué importante es cada elemento a nivel de programación y a nivel de ponernos de cara al usuario final que va a usar este tipo de elementos. Por ejemplo, si yo tengo que digitar 10.000 registros en ese formulario y yo obvio por un momento un elemento tan simple como el que, por ejemplo, si se fijan acá, la data se insertó, la data se limpió, pero el puntero no está en ningún lado. Yo tendría que venir acá y darle un clic aquí para iniciar el siguiente registro. ¿Lo voy a entender? Si ya yo tengo que insertar 10.000 registros, ese pequeño detalle se me va a convertir a mí en 10.000 clics que yo voy a tener que dar acá para poder iniciar con el siguiente, con el siguiente, con el siguiente, con el siguiente. ¿Lo voy a entender? Entonces, volvemos a la parte de programación. Visual Basic. Y vamos al elemento guardar. Y aquí vamos a agregar la última línea de código, que es esta que está acá. Testbox 1, el comando setFocus. Posiciona el puntero en el testbox 1. O sea que tú vas a copiar los datos. Primero determinas en qué fila es. Luego copias los datos. Luego limpias los campos. Y luego posicionas el cursor en el lugar para que inicie el siguiente. Bien. Entonces, aquí vamos a copiar esta y la agregamos por acá. Guardamos y vamos a probar. Vamos a agregar ahora el 4.
Guardar. Copió la data, limpió y miren el puntero parpadeando acá. Y aquí yo puedo seguir con el siguiente, sin la necesidad de dar ese clic adicional. Bien. Entonces, de esa forma nosotros podemos ir creando diferentes elementos que se ajusten a una necesidad X y que nos permitan agilizar los procesos. Bien. Al final, este es el resultado esperado que se requiere de esta actividad. Tenemos un hola mundo tradicional, una función suma personalizada y un formulario con una ventana personalizada que se va a crear. Ya tienen ustedes en la plataforma todo el contenido a nivel de código y de guías que van a utilizar. Lo que queda de mi parte es mañana temprano cargarle la grabación de este encuentro para que así lo tomen de material de apoyo. Y si surge alguna duda en el proceso, por acá estamos para apoyarles. Un punto no menos importante, señores. Recuerden que a la hora de guardar elementos como estos, tipo macro, deben de guardarlo de la manera correcta. Archivo, guardar como, y acá, libro de Excel habilitado para macros. Si no lo guarda de esta forma, la programación no va a viajar en el documento que nos va a compartir y por ende entonces no vamos a poder evaluar su trabajo realizado a nivel de programación. Dudas, aclaraciones, señores, antes de finalizar nuestro encuentro de hoy. Dudas, aclaraciones. Todo en orden. En caso de que necesitemos, le avisamos, profesor. Estamos por acá para apoyarle. Vamos a activar ese grupo ahí con lo que necesiten. Estamos por aquí. Bueno, señores, entonces, nuevamente disculpen por el retraso del encuentro. Lo importante es que lo logramos. No quise tampoco retrasar una semana más. Ya la semana que viene cerramos con otras actividades de este tipo de programación a nivel de Visual Basic. Por lo que nada, no lo dejen para el último minuto para que así tengan tiempo para avanzar. Si surge una duda en el proceso, estamos por acá para apoyarles. Pasen buenas La noches. suerte que va a estar el video aquí en el grupo. ¿Verdad? No, esa es la Sí. idea, esa es la idea, que tengan el material de apoyo y que lo puedan solucionar. Gracias, líder, gracias. Si surge un proceso, estamos por acá. Sí. Pasen buenas noches. Bye bye.